7 países donde la Biblia está prohibida. El último te dejará en shock. En pleno siglo XXI, muchos de nosotros disfrutamos de templos abiertos, reuniones públicas y el privilegio de hablar de nuestra fe sin temor. Podemos cargar una Biblia en la mano, colocarla sobre la mesa de un café, abrirla en un parque o leerla en voz alta sin que nadie nos cuestione. Sin embargo, esa realidad no es universal. Mientras unos viven su fe con libertad, en otros rincones del planeta la misma acción se convierte en un delito imperdonable. Existen naciones donde pronunciar el nombre de Jesús en voz alta equivale a firmar una sentencia de exclusión, de cárcel o incluso de muerte. Son tierras donde el cristianismo no es visto como una opción espiritual, sino como una amenaza directa contra la ideología del Estado o las tradiciones religiosas dominantes. Allí, las Escrituras no son tratadas como un libro de esperanza, sino como un enemigo a destruir, un peligro que debe ser sofocado antes de que despierte corazones. En esos lugares, la persecución no es un recuerdo del pasado ni una historia de los tiempos bíblicos. Es una realidad actual, marcada por leyes que pesan como cadenas y castigos que hieren como látigos. Son sistemas que han levantado muros de silencio alrededor de la palabra, con la ilusión de que, al prohibir el libro, también podrán apagar la fe de quienes lo siguen. Pero lo sorprendente es esto: cuanto más se intenta encerrar la luz, más intensa se vuelve. Cuanto más se persigue la verdad, más profunda es la raíz que se aferra a la tierra de los corazones. Así, en medio de la opresión, los creyentes se convierten en antorchas vivientes, encendidas por un fuego que ninguna dictadura, ideología o decreto puede apagar. Son hombres y mujeres que esconden Biblias en doble fondo de maletas, que se reúnen en sótanos oscuros para leer una sola página compartida, que arriesgan su futuro, su libertad y hasta su vida solo por escuchar las palabras de Cristo. Y aunque las autoridades vigilan, las puertas se cierran y los castigos se multiplican, la voz del Evangelio sigue viajando como un susurro que no puede ser detenido. 7 naciones, con sus propias banderas y sistemas de poder, han decidido erigirse contra la palabra de Dios, intentando acallarla con miedo y represión. Pero en cada una de ellas, en medio de la noche más oscura, surge un testimonio de fe que brilla como estrella en el firmamento. Porque aunque la Biblia esté prohibida, su mensaje nunca ha sido encadenado. Antes de continuar, dale me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que descubrirás a continuación no solo te estremecerá, también abrirá tus ojos a una verdad que muchos prefieren callar. La persecución a lo largo de la historia. La historia de la Iglesia no puede contarse sin mencionar la persecución. Desde los primeros días, ser cristiano significó nadar contra la corriente, desafiar al poder establecido y abrazar una fe que incomodaba a imperios enteros. En los primeros siglos del Imperio Romano, los creyentes eran señalados como enemigos del Estado simplemente por no rendir culto al César. Muchos eran acusados de traición, encarcelados sin juicio y expuestos en los coliseos, donde morían devorados por leones o ejecutados como espectáculo público. Aquellos hombres y mujeres no murieron por crímenes reales, sino por una sola declaración: Jesucristo es el Señor. Con el paso de los siglos, la persecución no desapareció, solo cambió de rostro. Durante la Edad Media, instituciones religiosas aliadas con el poder político levantaron la Inquisición, que en nombre de la pureza de la fe, derramó sangre, persiguió disidentes y usó la tortura como herramienta de control. Tener una Biblia en la lengua del pueblo podía costar la vida, y quienes tradujeron o distribuyeron las Escrituras fueron quemados en hogueras, considerados herejes por querer que la palabra de Dios llegara a todos. Pero lo más impactante es que la persecución no quedó atrapada en los libros de historia. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen lugares donde confesar a Cristo es un delito, donde la libertad religiosa es una ilusión, y donde levantar una Biblia
puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. La modernidad no ha borrado el odio hacia la fe, solo lo ha disfrazado de leyes, ideologías o sistemas de control absoluto. En algunos países, la persecución se viste de sutilezas, marginación social, discriminación laboral, burlas o rechazo. Pero en otros se manifiesta con brutalidad, prisiones clandestinas, latigazos, desapariciones forzadas, ejecuciones públicas. Allí, una Biblia escondida en una mochila o en el doble fondo de un cajón es considerada un acto de rebelión, un desafío imperdonable contra la autoridad política o las creencias oficiales. Lo que para millones en el mundo representa esperanza, vida y consuelo, en esas naciones es interpretado como resistencia, insurrección y amenaza. Y quienes se aferran a ese libro sagrado no son vistos como ciudadanos pacíficos, sino como enemigos del Estado. Ahora imagínalo tú. ¿Qué sentirías si leer la Biblia en la intimidad de tu hogar pudiera costarte la libertad, o incluso la vida? Quédate conmigo hasta el final, porque hoy conocerás los 7 países donde la Biblia está prohibida, y las historias reales de hombres y mujeres que, a pesar del riesgo, deciden arriesgarlo todo por seguir a Cristo. Número 1. Corea del Norte. Corea del Norte no es solo un país aislado, es una prisión a cielo abierto. Desde 1948, la dinastía Kim ha levantado un régimen totalitario basado en el culto absoluto al líder supremo, donde el Estado ocupa el lugar que debería tener Dios. Allí, el simple hecho de creer en un poder más alto que el dictador es visto como una traición imperdonable. En esta nación, la Biblia no es un libro, es un enemigo. Tener una en las manos equivale a firmar una sentencia de muerte. No se trata de una multa, ni de una sanción menor. El régimen considera la posesión de una Biblia como uno de los crímenes más graves contra la patria. Las consecuencias son aterradoras. Existen reportes de ejecuciones públicas donde personas acusadas de leer o distribuir las escrituras son fusiladas frente a multitudes, con el único propósito de infundir terror en quienes se atrevan a seguir sus pasos. Otros son enviados a campos de trabajo forzado, lugares que los sobrevivientes describen como un infierno en la tierra, jornadas extenuantes, hambre insoportable, torturas físicas y psicológicas, y un trato tan degradante que destruye lentamente el cuerpo y el espíritu. Los testimonios de desertores norcoreanos estremecen al mundo. Algunos cuentan que familias enteras, incluyendo niños pequeños, fueron arrestadas y trasladadas a campos de concentración solo por haber sido sorprendidas con una Biblia escondida en su casa. La culpa no se limita a la persona que la posee. El régimen castiga a los padres, a los hijos y hasta a los vecinos, porque en Corea del Norte la fe en Cristo es considerada un delito colectivo, y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, la luz del Evangelio no ha sido apagada. Hay creyentes que, arriesgándolo todo, guardan páginas sueltas de la Biblia como si fueran tesoros más valiosos que el oro. Otros memorizan versículos completos porque saben que, si el libro les es arrebatado, la palabra quedará viva en sus corazones. En Corea del Norte, seguir a Cristo significa vivir con la cruz en la espalda cada día. Y aún así, miles de hermanos y hermanas en la fe deciden mantenerse firmes, mostrando que ni la dictadura más férrea ni el miedo más profundo pueden vencer al poder del Evangelio. ¿Qué harías tú si supieras que tener una Biblia en tus manos podría costarte la vida? Número 2. Arabia Saudita. Arabia Saudita no es solo un país, es el epicentro espiritual del Islam. Allí se encuentran la Meca y Medina, las 2 ciudades más sagradas para los musulmanes, lugares a los que millones de peregrinos viajan cada año, pero que permanecen cerrados para cualquier persona que no profese la fe islámica. En esta nación, el cristianismo no tiene cabida oficial. Está proscrito, silenciado y considerado una amenaza directa contra la identidad religiosa del Estado.
El sistema saudí se rige bajo la estricta interpretación del Islam wahhabí, una doctrina que regula cada aspecto de la vida diaria, desde la vestimenta, las costumbres y la educación, hasta la religión permitida. En este marco, poseer una Biblia o practicar la fe cristiana es un crimen que puede costar la libertad y, en algunos casos, la vida. La mutawwa, o policía religiosa, ha sido durante décadas la sombra constante en las calles. Estos agentes patrullan mercados, casas y espacios públicos en busca de cualquier señal de desviación religiosa. Su poder es temido porque no solo arrestan, sino que también tienen la autoridad para castigar en el momento. Para un extranjero, ser sorprendido con una Biblia puede significar la deportación inmediata, detenciones arbitrarias o incluso golpes y humillaciones públicas. Pero para un saudí que decide dejar el Islam y seguir a Cristo, el costo es mucho más alto. Los conversos son tratados como traidores a la nación y a su familia. Algunos enfrentan largas condenas en prisión, donde son aislados, torturados psicológicamente e incluso maltratados físicamente hasta que renuncien a su fe. Otros son despojados de todo derecho civil, pierden sus trabajos, son rechazados por sus familias y viven en constante riesgo de represalias violentas. Un trabajador extranjero relató entre lágrimas cómo debía esconder su Biblia en un compartimento secreto de su casa, temiendo que una inspección sorpresa terminara con su fe descubierta. Solo podía abrirla en la oscuridad de la noche, con las luces apagadas, leyendo en voz baja para no ser escuchado por los vecinos. Cada página leída era un acto de valentía, cada oración un desafío al miedo. Y aún en medio de este silencio forzado, la palabra de Dios sigue abriéndose paso. Grupos pequeños de cristianos se reúnen en secreto, en casas escondidas o en lugares apartados, para orar juntos y compartir las Escrituras. No hay templos visibles, ni campanas que llamen a los fieles, pero hay corazones ardientes que mantienen viva la llama del Evangelio en el corazón del desierto. En Arabia Saudita, tener una Biblia puede significar una sentencia, pero para muchos creyentes, el riesgo vale más que la vida misma. Porque han entendido que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo con tal de leer una sola página de la Biblia? Número 3. Maldivas. Cuando escuchamos la palabra Maldivas, lo primero que viene a la mente son playas cristalinas, hoteles de lujo sobre el mar y un destino de ensueño para turistas de todo el mundo. Pero detrás de esas postales paradisíacas se esconde una de las realidades más duras para los seguidores de Cristo. La Constitución de Maldivas establece con absoluta claridad que ser musulmán no es solo una religión, sino un requisito legal para ser ciudadano. Desde el nacimiento, todos los habitantes son registrados como musulmanes, y bajo este marco, practicar cualquier otra fe es considerado no solo ilegal, sino también una traición contra la nación misma. Esto significa que un maldivo que se convierta al cristianismo automáticamente se transforma en un enemigo del Estado y puede perder todos sus derechos civiles. La importación, posesión y distribución de Biblias está estrictamente prohibida. Los turistas que visitan el país pueden ingresar con sus materiales devocionales personales, pero cualquier intento de compartirlos o dejarlos en manos de un local es severamente castigado. Para los maldivos, ser descubiertos con una Biblia equivale a una sentencia directa, arresto, cárcel y la marginación social total. Las familias, movidas por la presión cultural y religiosa, suelen rechazar a quienes se apartan del Islam, dejándolos solos y desprotegidos. La vida de un cristiano en Maldivas es una existencia de clandestinidad absoluta. No hay templos, no hay reuniones públicas, ni siquiera grupos pequeños que puedan reunirse sin riesgo. Su fe debe vivirse en secreto, como una llama oculta que se protege del viento de la persecución. Muchos testimonios de creyentes en Maldivas
Cuentan cómo han tenido que memorizar capítulos enteros de la Biblia, porque una copia física en sus manos sería prácticamente una sentencia de muerte. La palabra no está escrita en páginas, sino grabada en sus corazones. Un joven maldivo compartió que su primera experiencia con la Biblia no fue a través de un libro, sino de unos versículos enviados en secreto por un amigo extranjero. Cada palabra era leída con lágrimas, sabiendo que si alguien más la descubría en su teléfono, podría costarle años de cárcel. Otro testimonio habla de una mujer que, al escuchar las escrituras en audio por primera vez, cerró los ojos y dijo: "Ahora sé que no estoy sola. Ahora sé que Cristo vive aquí, incluso en este lugar donde no lo quieren. Y aún en medio de esta opresión, la iglesia subterránea de Maldivas sigue viva. Crece silenciosamente, sin templos ni cruces visibles, pero con una convicción inquebrantable, que el Evangelio no puede ser encadenado". Los cristianos de este pequeño archipiélago han entendido que seguir a Cristo no es un camino de comodidades, sino de renuncia, riesgo y valentía. En Maldivas, ser cristiano significa vivir escondido, pero también significa vivir con una fe más ardiente que el sol que ilumina sus playas. ¿Arriesgarías tu libertad y tu vida por mantener en tu corazón la palabra de Dios? Número 4. Irán. Irán, conocido en la antigüedad como Persia, es una tierra de gran riqueza cultural, cuna de imperios y escenario de historias bíblicas como la de Esther, quien arriesgó su vida para salvar a su pueblo. Sin embargo, la nación que alguna vez vio la mano de Dios obrar en su historia, hoy es uno de los lugares más hostiles para los seguidores de Cristo. Desde la Revolución Islámica de 1979, Irán se convirtió en una república teocrática, donde el poder político y religioso se fusionaron bajo una estricta interpretación del Islam chiita. En este sistema, cualquier religión que no se someta al control del Estado es vista como una amenaza. La Sharia, la ley islámica, no es solo un código moral, sino la base de todo el sistema judicial. Bajo ella, el cristianismo independiente es tratado como un crimen contra el Islam y, por lo tanto, contra la nación misma. La Biblia en idioma farsi, la lengua oficial, está prohibida. Las pocas iglesias oficiales que existen son solo para cristianos de trasfondo armenio o asirio, y aún ellas están estrictamente vigiladas. Los servicios son monitoreados por agentes encubiertos, y cualquier intento de predicar en farsi, para que los iraníes musulmanes puedan escuchar el Evangelio, es castigado con clausuras, arrestos e incluso demolición de templos. Para los iraníes que se convierten desde el Islam, la vida se transforma en un camino lleno de riesgos. Arrestos, interrogatorios interminables, torturas psicológicas y largas condenas en prisión son parte de la realidad cotidiana. Muchos son acusados de atentar contra la seguridad nacional solo por organizar reuniones de oración en sus casas. En las cárceles, los testimonios de maltratos son estremecedores. Creyentes obligados a firmar confesiones falsas, sometidos a aislamiento prolongado y presionados para renunciar públicamente a Cristo. Pero en medio de esta represión, ha surgido lo que algunos llaman un avivamiento subterráneo. Miles de iraníes, en secreto, se reúnen en casas clandestinas para orar, leer las escrituras y compartir el pan. Como no pueden poseer una Biblia impresa, muchos recurren a memorias USB escondidas, aplicaciones secretas en sus teléfonos o incluso transmisiones vía satélite. Cada versículo compartido es un tesoro, cada reunión un riesgo, y cada oración una declaración de valentía. Un exprisionero cristiano relató que en la cárcel conoció a otros creyentes que, en vez de desanimarse, compartían el Evangelio con sus compañeros de celda. El gobierno pensó que encerrándonos callaría nuestra fe, dijo, pero en realidad, lo que hizo fue encender un fuego más grande. Hoy, los informes de organizaciones internacionales coinciden en algo sorprendente. La iglesia en Irán es una de las que más crece en todo el mundo,
a pesar de la persecución feroz. Allí donde las autoridades tratan de silenciar la palabra, el Espíritu Santo sopla con más fuerza. En Irán, seguir a Cristo significa vivir con el riesgo constante del martirio, y sin embargo, cada día más personas declaran en secreto: prefiero perderlo todo antes que negar a Jesús. Déjame en los comentarios. ¿Arriesgarías tu libertad, tu seguridad e incluso tu vida por tener una Biblia en tus manos? Número 5. Afganistán. Afganistán, un país montañoso en el corazón de Asia Central, ha sido escenario de guerras, invasiones y conflictos durante décadas. Su historia reciente ha estado marcada por la inestabilidad, pero nada ha golpeado tanto a los cristianos como el regreso del régimen talibán en 2021. Con su llegada, se reinstauró la interpretación más estricta de la Sharia, la ley islámica, que regula desde la vestimenta hasta la religión, y que declara la conversión al cristianismo como un acto de apostasía, castigado con la pena de muerte. En Afganistán no existen iglesias públicas. No hay templos, no hay cruces en las calles, no hay espacios de adoración visibles. La fe cristiana no solo es ilegal, sino invisible. Los pocos creyentes que existen deben ocultarse con extremo cuidado, pues ser descubierto puede significar la ejecución inmediata o la desaparición sin explicación alguna. Poseer una Biblia, incluso en formato digital, es considerado un crimen. Los talibanes realizan inspecciones sorpresivas en hogares, teléfonos y computadoras, buscando cualquier señal de influencias extranjeras. Una simple aplicación cristiana, un versículo guardado en un archivo o una conversación sospechosa puede sellar el destino de una persona. Muchos son arrestados, brutalmente golpeados y luego desaparecen, dejando a sus familias en la angustia de no saber jamás qué ocurrió con ellos. Aún así, la palabra de Dios sigue fluyendo en secreto como un río subterráneo imposible de detener. Los testimonios de organizaciones de ayuda hablan de pequeños grupos de cristianos afganos que se reúnen en cuevas, sótanos abandonados o casas en ruinas, arriesgando todo para leer fragmentos de la Escritura. Como las Biblias son casi imposibles de conseguir, muchos copian a mano versículos y capítulos que luego circulan entre los creyentes como un tesoro inestimable. Cada palabra es leída con lágrimas, repetida en susurros y memorizada en el corazón, porque saben que quizás mañana ya no tengan acceso a ella. Un ex creyente afgano relató que su grupo de fe se reunía en la oscuridad con apenas una vela encendida, y cada vez que abrían el pequeño cuaderno con versículos copiados, todos lo tocaban como si se tratara de la joya más valiosa del mundo. No teníamos mucho, contó, pero esas pocas páginas eran suficientes para recordarnos que Dios estaba con nosotros, incluso en medio del miedo. Lo que el régimen quiere destruir, el Espíritu Santo lo fortalece. Aunque el mundo vea a Afganistán como un desierto espiritual, en medio de esa tierra árida existen semillas del Evangelio que, regadas con lágrimas y valentía, continúan dando fruto en lo oculto. Si tú valoras tener una Biblia libremente en tus manos, escribe en los comentarios: gracias, Señor, por tu palabra. Porque lo que para nosotros es común, en Afganistán es un milagro arriesgado con la vida. Número 6. Somalia. Somalia, ubicada en el Cuerno de África, es una nación que por décadas ha estado marcada por el caos, la guerra civil y la ausencia de un Estado sólido. La pobreza extrema, la falta de instituciones estables y la influencia de grupos extremistas islámicos como el temido Al-Shabaab han convertido este país en uno de los lugares más hostiles del mundo para los cristianos. En Somalia, ser cristiano equivale a llevar una sentencia de muerte escrita en la frente. El Islam no solo es la religión oficial, sino el pilar de la identidad nacional. Cualquier desviación es considerada traición a la patria y a la fe. En este contexto, la Biblia no es vista como un simple libro prohibido, sino como un enemigo mortal que desafía la supremacía del Islam radical. Conseguir una Biblia en Somalia es casi imposible.
No se vende en ninguna parte, y el simple hecho de portar una puede costar la vida. Las ejecuciones públicas son utilizadas como herramienta de miedo. Hombres y mujeres sorprendidos con escrituras son asesinados delante de todos para dar ejemplo. Lo más doloroso es que, en muchas ocasiones, la misma familia del convertido es la primera en denunciarlo o atacarlo, porque creen que se ha convertido en una vergüenza y un peligro para todos. Aún así, el cristianismo sigue vivo en las sombras. Los creyentes somalíes son invisibles, pero su fe es indestructible. Se habla de hombres y mujeres que han memorizado capítulos completos de la Biblia, porque saben que en cualquier momento pueden perder su copia o ser arrestados. Muchos oran en silencio, en medio del desierto, sin templos ni reuniones públicas, confiando en que Dios escucha incluso los ruegos más silenciosos. Un joven exmusulmán, que logró escapar del país, contó que durante años guardó en secreto un pequeño Nuevo Testamento en árabe, escondido dentro de una bolsa de arroz. Solo podía leerlo de madrugada, con una lámpara diminuta, mientras el resto de su familia dormía. Cada vez que lo abría, dijo, sentía que podía morir esa misma noche, pero también sentía que la palabra de Dios era lo único que me mantenía vivo. En Somalia, el cristianismo no es una religión organizada, no hay iglesias ni campanas que suenen, no hay coros ni celebraciones abiertas. Allí, seguir a Jesús es una decisión radical que se paga con aislamiento, persecución y muchas veces con sangre. Y sin embargo, en medio del desierto más hostil, hay luces de fe que se niegan a apagarse. Si crees que la fe verdadera se demuestra en medio de la adversidad, escribe en los comentarios, Señor, fortalece a mis hermanos en Somalia. Número 7. China. China, la nación más poblada del planeta, es también uno de los lugares donde la fe cristiana enfrenta un control férreo y despiadado. Aunque a diferencia de otros países la Biblia no está totalmente prohibida, el Partido Comunista Chino ha levantado un muro invisible de censura y manipulación para asegurarse de que la palabra de Dios no circule libremente. En el sistema oficial, solo se permite la venta de una versión de la Biblia en iglesias registradas bajo la supervisión del Estado, conocidas como las Iglesias de las Tres Autonomías. Estas congregaciones son vigiladas, sus mensajes monitoreados y sus líderes obligados a seguir la línea del régimen. Pero cualquier intento de imprimir, distribuir o importar Biblias fuera de ese control es considerado un crimen. Las Biblias digitales, las aplicaciones móviles y los ejemplares enviados desde el extranjero están prohibidos y confiscados en las fronteras. La persecución no siempre se manifiesta con sangre, sino con una estrategia calculada de vigilancia, censura y presión social. Millones de cristianos que deciden congregarse en las llamadas iglesias domésticas, grupos clandestinos que se reúnen en casas, fábricas abandonadas o sótanos, son tratados como delincuentes. El gobierno confisca Biblias, cierra lugares de reunión y arresta a pastores que se niegan a registrarse ante el partido. Muchos líderes han pasado años en prisión, sometidos a interrogatorios, trabajos forzados y torturas psicológicas. Pero la situación va aún más lejos. En los últimos años se han denunciado intentos del régimen de reescribir la Biblia, modificando pasajes para que se adapten a la ideología comunista. La meta es clara: borrar todo lo que confronte la autoridad del Estado y transformar la palabra en un instrumento de propaganda. Es un intento de domesticar el Evangelio, de vaciarlo de su verdad transformadora para sustituirlo por un mensaje controlado. Y sin embargo, la Iglesia en China no se ha apagado. Al contrario, sigue creciendo como un avivamiento subterráneo. Millones de creyentes se congregan en secreto, compartiendo Biblias fotocopiadas, memorias USB con escrituras digitales o simplemente memorizando capítulos completos para preservarlos en sus corazones. La palabra circula como un tesoro escondido, más valioso que el oro, transmitida en susurros, lágrimas y cantos en la clandestinidad. Un pastor chino, encarcelado por distribuir Biblias, declaró:
Pueden encadenar mis manos, pero no pueden encadenar la palabra de Dios. Mientras quede un creyente, la llama seguirá encendida. Esa es la realidad de China. Un régimen que intenta sofocar el fuego del Evangelio, pero termina siendo testigo de cómo la fe se expande con más fuerza en medio de la opresión. Si crees que ningún gobierno ni dictadura puede detener la palabra de Dios, escribe en los comentarios: la Biblia es poder de Dios. Reflexión final sobre este tema. En estos 7 países, abrir una Biblia puede costar la libertad, la familia o incluso la vida. Corea del Norte, Arabia Saudita, Maldivas, Irán, Afganistán, Somalia y China han levantado muros de hierro contra las Escrituras, declarando enemiga a la palabra que trae vida. Pero la historia y la eternidad misma nos enseñan una verdad que no se puede ocultar. Ningún imperio, ningún dictador y ningún sistema humano ha logrado ni logrará jamás apagar la luz del Evangelio. Los hombres pueden confiscar Biblias, pero no pueden arrancar los versículos grabados en el corazón de un creyente. Pueden cerrar templos, pero no pueden impedir que cada hogar, cada cueva y cada rincón se convierta en un altar vivo. Pueden encadenar a los mensajeros, pero nunca podrán encadenar el mensaje. Porque la palabra de Dios no depende del permiso de los gobiernos ni de la aprobación de los poderosos. Su origen es divino y su destino es eterno. Lo que hoy los hombres prohíben en la tierra ya fue proclamado en los cielos. Lo que las autoridades intentan silenciar, Dios lo hace resonar en secreto, multiplicándolo como semilla escondida en buena tierra. Por cada Biblia que desaparece, hay memorias que se convierten en Biblias vivientes. Por cada creyente encarcelado, surgen 10 más decididos a seguir a Cristo sin temor. Y por cada intento de sofocar la fe, la llama se enciende con mayor intensidad. Esta es la paradoja del Evangelio. Donde más lo persiguen, más fuerte crece. Donde quieren enterrarlo, florece. Donde lo quieren apagar, brilla como fuego indomable. Porque Jesucristo mismo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Si este mensaje estremeció tu corazón, dale me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video para que otros despierten a esta realidad. Y escribe en los comentarios con fe y valentía: la palabra de Dios nunca será encadenada.